A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que oremos diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado el Espíritu Santo. Por habernos enviado el Espíritu Santo. Al Ruach HaKodesh. Al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Juan 14, 26, queridos hermanos, dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Amén. La consigna de este día es Yeshua Jesús. Este signo de pregunta: ¿es maldito o bendito? Es fuerte la consigna, pero vamos a escuchar la respuesta bíblica, que sabemos que ustedes ya la saben, pero igualmente he tomado como base Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 al 23, dice así la palabra del Señor: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y los hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado de un madero. Y no contaminarás tu tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad. Es palabra del Señor en el Espíritu. Como siempre, le damos gloria a su palabra. Amén. Y a partir de este momento vamos al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Fuerte le dije, ¿no? El título de la enseñanza, queridos hermanos, es El que venció en el madero. ¿Qué significa el que venció en el madero? Diga, que a lo que estaba destinado para ser maldito, lo que estaba destinado para ser maldito, termina siendo bendito. Termina siendo bendito. Somos benditos del Señor. Somos benditos en el Señor. Amén. Ahora, observamos que la palabra del Señor acá en Deuteronomio es usado y está hablando a través de Moisés. Y la Sagrada Escritura, lo que acabamos de escuchar, es bastante fuerte, si bien son mandamientos, pero sabemos que nuestro Señor fue colgado en un madero. Por lo tanto, todos los levitas que eran del sacerdocio de los lomos de Aarón, al ver al Mesías, entre comillas ya para ellos, colgado en un madero, para ellos representaba que no era realmente el Mesías, que era uno más de tantos Mesías que se habían manifestado en ese tiempo. Uno más que murió. Diga, la única diferencia... La única diferencia... que no era igual que todos los otros. Que no era igual que todos los otros. O sea, Cristo no era como muchos Cristos, que significa ungidos, Mesías. Él se levantó entre los muertos. Y todo eso hemos estado compartiendo, se estuvo hablando en todo el mundo en esta semana que pasó, hasta el domingo. Hay gente que me llegó a decir, confundida, que el Señor resucitó el día sábado. La mayoría me dice, el día sábado resucitó. No, el Señor resucita el día domingo. Por eso los evangelios, cuando uno lee los evangelios, Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, a la mañana del amanecer. Entonces temprano a la mañana, el primer día que es domingo, empieza él a hacer nuevas todas las cosas, como siempre. Entonces, acá lo que tenemos que saber,
¿qué significa esta palabra madero? El mismo Dios de Israel y nuestro Dios, nuestro Señor, dice que es maldito todo que es colgado de un madero. Y la palabra madero, quiero que vaya a Hechos capítulo 5 mientras tanto. La palabra madero del hebreo se pronuncia como etz, es un poco difícil, tiene un acento en la E, pero es E, la T y la Z, etz. Y también tenemos que tomar del griego porque también está escrito en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento del griego se pronuncia como iklom, porque va con una X adelante. La X, la Y, la L, la O y la N. Uno podría decir iklom, pero como está la X, se debe pronunciar como kilom. Sabemos que nosotros, o sea, yo soy tucumano, no es que hablo en hebreo. Si bien cuando canto a veces se me sale Avino Shema Shamashines, que me teje todo porque aprendí un poco de hebreo por el conocimiento que tiene mi esposa de ese idioma y que se empezó a cantar y de ahí surge también para mí una investigación siempre del tema del hebreo. Porque en Juan 4 dice que la salvación viene de los judíos. Entonces yo empecé a investigar todo lo que está relacionado con el Señor, no desde los griegos, sino desde Israel. Pero eso no quiere decir que no busque toda persona que predica buenas nuevas, al tener nosotros los evangelistas y hasta los católicos, todos tienen las versiones desde el griego, porque así se estipuló en los primeros siglos, que eso ya entramos en la teología de cómo nace todo eso, pero no es el caso hoy. Pero sí estamos diciendo que la palabra madero del hebreo significa árbol. Diga conmigo, significa árbol. Significa árbol. Significa madero. Significa madero. Significa tronco. Significa tronco. Y del griego, diga, significa lo mismo. Y del griego significa lo mismo. Entonces significa lo mismo. Ahora, ¿qué se usó para crucificar a Cristo? Madera. Diga, parece que algo que sale de un árbol, diga. Parece que algo que sale de un árbol. Ahora, Eva cuando pecó con Adán, ¿de dónde sacaron el fruto? De un árbol. ¿Y Cristo de dónde murió? De un árbol. En una cruz. Una cruz. Que sacada de un árbol. Sacada de un árbol. Y en Apocalipsis 3, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Maldita es la tierra por tu culpa. Va a producir espinos. O sea, no había espinas en las rosas. Por eso al Señor que le ponen una corona de espinas. Todo eso, toda la crucifixión del Señor, desde los espinos que le ponen, te lleva al principio, al pecado. Se manifiesta el pecado. Porque fue maldita la tierra por su culpa. Pero también vemos un árbol. Y ahora entendemos esta palabra hebrea, etz, madero. Y entendemos también por qué acabamos de escuchar en Deuteronomio, ¿verdad? En el Deuteronomio que usamos como base, que es el capítulo 21, del 22 al 23, en donde claramente es maldito el que es colgado de un madero. Cuando el Señor llega a Israel, que está siendo gobernado por el César, por el Imperio Romano, ellos tenían una costumbre de crucificar a los malhechores. Entonces toda aquella persona que era colgada en un madero estaba considerada una persona, muy mala persona, al extremo de mala persona. Y como los estudiosos rabinos que estaban en el área del Sanedrín, ellos directamente al morir de esa forma en la cruz, creyeron que no era el Mesías. Se le había escapado el detalle de los estudios. ¿Por qué? Porque en Juan 3:10 le dice a Nicodemo, eres tú maestro, no entiendes estas cosas, eres maestro de la palabra, eres maestro de Israel. No entendían. Hay ortodoxos
rabinos que vos le haces leer a propósito Isaías 53 y no lo entienden. Es más, no creen que la descripción esa corresponda a Yeshua. Digo, pastor, hay que entenderlos. Hay que entenderlos. No tienen al Ruach HaKodesh. No tienen al Ruach Entonces, HaKodesh. al no tener al Espíritu Santo, no pueden entender, están enceguecidos. Pero esa ceguera, ¿para qué ha servido? ¿Para qué ha servido esa ceguera espiritual? Digo, para que nosotros los gentiles entremos al reino. Para que nosotros los gentiles entremos al reino. Y ahí entramos por Amén. añadidura, en gracia. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Hechos capítulo 5, versículo 30? Hechos capítulo 5, versículo 30 dice así la palabra del Señor. El Dios de nuestros Hechos padres. 5, 29, perdón, vamos a arrancar del 29, 29. sí, mejor desde el contexto, 29 al 30. Respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. ¿A dónde lo habían colgado? En un madero. ¿Quiénes eran malditos? Los que eran colgados en un madero. ¿Quiénes eran los dos malhechores que estaban al costado? Eran destinados a morir. ¿Por qué? Eran malditos por sus actos. Cristo está en el medio, muere como un maldito. Pero ¿quiénes eran realmente malditos? Diga, la humanidad toda. La humanidad toda. Entonces, cuando dicen, ¿a quién dejamos libre? ¿A Barrabás o al supuesto Mesías? ¿A quién dejaron libre? A Barrabás. ¿Y qué se cumple ahí? Diga, Isaías 61, Isaías 61. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Él vino a dejar libre Él vino a dejar libre al que estaba en cárcel, al que estaba en cárcel. al que estaba destinado a muerte eterna. El que estaba destinado a morir. Porque Barrabás era el que tenía que usar la cruz. Y todos ahí éramos Barrabás. Mucha gente no logra entender. Creo que todavía no lo prediqué en la radio el significado. Porque es muy fuerte saber el significado del nombre Barrabás. Hay gente que hasta se molestó cuando yo le dije el significado. Ahora yo no entiendo por qué se molestan si eso significa. Por eso es que las palabras, para predicar hay que buscar la raíz de esa palabra. Si quieren buscarlo en Google, YouTube, en todo lo que quieran, busquen el significado de la palabra, del nombre Barrabás y mándamelo después por mensaje para que se den cuenta de lo que significa. Entonces había un trasfondo espiritual incluso en el nombre de Barrabás. Incluso en el nombre de O Barrabás. sea, todo tiene un significado. Quiero que vaya a Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro, capítulo 2. En Hechos capítulo 5, que hemos leído del 29 al 30, es Pedro el que está diciendo, él está hablando y le está diciendo a la misma comunidad que dice, vosotros matasteis colgándolo del madero. Es como diciéndole, el bendito de Israel, que es Yeshua, ustedes lo hicieron maldito colgándolo en la cruz. Porque maldito es el que es colgado de un madero. Entonces, cuando alguien te hace una consigna como pregunta y te dice, por ejemplo, Jesús, Yeshua, ¿es maldito o bendito? ¿Cuál sería la verdadera respuesta? Maldito. No. Bendito. Quiero que diga conmigo, ese es el tema. Yo dije bendito en la iglesia. Ese es el tema. La respuesta exacta. La respuesta exacta es el trasfondo de la escritura. Sí. Y la respuesta es que por amor a mí, Que por amor a mí se hizo maldito, se hizo maldito. siendo bendito. Siendo bendito. Pero al levantarse de entre los muertos, Pero al levantarse de entre los muertos, es bendito por siempre. es bendito por siempre. nosotros también. Y nosotros también. Amén. 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 Esa es la respuesta. O sea, el trasfondo es que Él cargó con nuestros pecados. Amén. O sea, toda la porquería del pecado original adánico, humana de todos nosotros, Él la toma, la carga. Carga con toda esa mochila que era demasiado pesada. Demasiado pesada.
Por eso Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Todos estamos destinados a la muerte, todos. Romanos 3, 23 dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Romanos 5, 12 dice, por consecuencia de un hombre, todos mueren, todos pecan. Entonces la teoría de la católica que María no tenía pecado original, creo que ellos tienen que leer Lucas capítulo 1 completo. Tienen que leer Lucas capítulo 1 completo. Donde la misma María dice, el Señor es mi Salvador. El Señor es mi Salvador. ¿Y por qué dice que es su Salvador? Porque ¿qué necesita? Diga, ella también ser salva. Ella también ser salva. Amén. Todos necesitamos ser salvos. Amén. Todos. No hay nadie que no estaba encapsulado en el pecado original. Entonces el Señor, cuando se mete en los entretejidos del vientre de una madre, ¿de qué se contaminó? ¿De qué pecado? Del original. Por eso Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hace carne. Por eso es que Juan 6, versículo 51 exactamente, dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, para que el que coma de este pan no muera, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo le doy la vida por la humanidad. Amén. Entonces Él crucifica al pecado. Amén. Entonces, todo era a precio de sangre. Entonces, ¿dónde estaba la llave? Diga, resulta que la llave no era que el Señor fue al infierno y quitó la llave, sino que la llave es su sangre, es su voz. Amén. Amén. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Dice 1 Juan 1, 7. La sangre te limpia. Y la llave es la invitación a través del Evangelio a mirar al que murió en el madero, pero no quedarnos mirando al madero. No quedarnos mirando al madero. No idolatrando a la cruz. Mucho menos a un yeso colgado en la cruz. Mucho menos un yeso colgado en la cruz. Porque es un Dios de vivo y no de muertos. Porque es un Dios de vivo y no de muertos. Él se levantó de entre los muertos. Él se levantó de entre los muertos. Amén. Amén. Entonces, cuando yo veo muchas denominaciones que llega este tiempo, que es Semana Santa, el día de resurrección, y dicen, ay, que está preparado, hay que se vigilia porque va a resucitar el Señor. Y yo miro y digo, ¿qué les pasa? ¿Cómo es que va a resucitar el Señor? Entonces no lo resucitó hace ya 2000 años. Entonces, cada año resucitan a alguien que no es el Señor. Entonces, ¿en qué se convirtió eso? En una idolatría, una doctrina en donde la gente cree siempre, y si hay niños y lo ven a los padres, dice, esta semana vamos a comer pescado. Y el hijo dice, ¿por qué? Porque es Semana Santa. ¿Qué tiene que ver? Porque dice la Escritura que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. O sea, entonces, ¿qué se idolatró? Se idolatró hasta los alimentos. ¿Qué tenemos que comer? Entonces yo me preocupo en esta semana por no comer carne, pero después todo el año vivo en la carne. Pero la carne es el pecado, ¿no? O sea, no se trata de eso. Resulta que se trata de tener una comunión con el Señor constantemente todos los días. Amén. Con aquel que siendo bendito se hace maldito para luego retomar lo bendito. Amén. Pero lo hace siempre por todos nosotros, por amor a todos nosotros. Amén. Entonces esta palabra del griego kislón y del hebreo etz, que es madero, es un árbol, es madera, es tronco. En la parte final concéntrense porque hay un texto muy clave acerca de esto, de esta palabra. ¿Qué nos dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24 referente a este tema? Dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. Pero dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sobre dónde los llevó? Madero, sobre el madero. Sobre el madero. Tenía que clavarlo en el madero. Tenía que clavarlo sobre lo que es llamado etz, que significa árbol, que significa madero, que significa tronco. Pero sabemos que la Escritura dice en los profetas que de los troncos hacían ídolos. Hacían ídolos. Tallaban ídolos. Tallaban ídolos. Entonces siempre el madero y el árbol y el fruto de un árbol estaba relacionado con algo que siempre le recordó al Señor el pecado de Adán y Eva. Hasta el punto que deja escrito en Lucas capítulo 6, versículo 43, 44, dice que todo árbol se conoce por su fruto. Entonces conocíamos a las personas por los frutos que dan. Entonces en el Edén hubo un fruto malo que fue dado, que contaminó a esa matriz. Cuando alguien es matricero, dice, hace una matriz de algo. Por ejemplo, hago la matriz de este estuche. Y todos tienen que salir igual, ¿verdad? Pero mire, justo acá está roto. Se rompió. Ese es el pecado. ¿Cómo van a salir todas las copias? Y mal. Mal. Y así hemos salido todos mal. Hasta que vino el Señor, ¿y qué hizo en la cruz del madero? Restauró ese daño. Amén. Entonces la matriz de todo lo que nacemos de nuevo a través de Cristo, pasamos a ser, perfectos. Pasamos a ser perfectos. Amén. Claro, porque Él es perfecto, Él es perfecto. Él es santo, nos perfecciona, y Pablo dice, le escribo a los perfectos. Él también era imperfecto, pero en la parte humana literal vamos a tener errores. En la parte humana hay imperfecciones. Hay que entender el rango natural. El rango natural tiene imperfecciones. tiene imperfecciones. Pero el cristiano en el rango espiritual Pero el cristiano en el rango espiritual es santo y perfecto. es santo y perfecto. Porque el Señor dijo, Porque el Señor dijo, sean santos sean santos como yo soy santo. como yo soy santo. Ahora, ¿es perfecto el Señor? Amén. Sí. Sí. ¿Y qué dicen todos los cristianos? Yo no vivo yo, más ¿quién vive en mí? Cristo. Entonces, en el rango espiritual somos perfectos. Amén. Pero estamos hablando de esa perfección porque se necesitaba un cordero sin mancha en contaminación. Un cordero perfecto para que dé la vida, para que muera en ese madero. Entonces, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando de un cuerpo. ¿Y qué nos mandó a formar nosotros? El cuerpo. Entonces, ¿qué somos? Perfectos. No, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, ¿ya el pecado original fue destruido en el madero? Sí. Entonces, el que forma el cuerpo, ¿tiene vida eterna? Amén. ¿Es santo? Amén. ¿Es perfecto? Amén. En el rango espiritual, sí. Amén. Amén. Entonces ya no somos malditos. Ya no somos malditos. Ya no somos malditos. Somos benditos. Somos benditos del Señor. Del Señor. Por eso usted que empezó, creo que hoy empezó con Efesios 1, ¿no? O no sé quién me citó, pero Efesios 1, versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición. Amén. El Padre a través de su Hijo amado. Amén. Ahora, esta parte es importante. Mire, quiero que lea Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mejor va a llegar hasta 2.20. Yo lo voy a leer al versículo Mateo 26, 2 dice así. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, dice. Y hemos observado, en estos días se estuvo festejando la Pascua. Pero dice a continuación, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto significa colgado de un madero. Pero crucificado significa alguien que va a morir clavado en una cruz. Le van a poner clavos romanos de 10, 15 metros, centímetros, o sea, terribles clavos en los pies y en las manos. Una muerte que se investigó científicamente de lo peor que te puedas imaginar. Algo que no se le recomienda a nadie, esa forma de morir. Entonces el Señor murió de esa forma. Todos lo miraban, entonces miraban a alguien como que era maldito.
porque estaba colgado en un madero. Para Israel, ver a alguien colgado en una cruz, cada vez que alguien estaba colgado, y por eso los colgaban fuera de la ciudad. Por eso lo llevaban afuera, tenían que cargar con la cruz hasta afuera, porque eran malditos. Entonces, si eran malditos, te imaginas, una sangre de maldito o algo que caiga dentro de una ciudad, consideraban que era maldita la tierra. Por eso es que en Deuteronomio habíamos aprendido que no contamines la tierra. Entonces, los colgaban afuera, fuera de este territorio. ¿Y quiénes eran los que estábamos fuera de Israel? Diga, nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles. Nos cayó la sangre del Señor. Nos cayó la sangre del Señor. Amén. Somos benditos, ¿entiendes? Amén. Entonces, la sangre del Señor que cae en la tierra bendice la tierra. Amén. Pero ellos no se daban cuenta que esa sangre era para sanidad. Y querían que la sangre caiga afuera. Pero esa sangre cayó sobre nosotros. Por eso el Señor, cuando está en la cruz, mira alrededor y dice: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. ¿A quién estaba hablando el Señor ahí? Diga, a los que le pusieron la corona, A los que le pusieron la corona, a los que le dieron latigazo, a los que le dieron latigazos a los que le escupieron. y a los que los escupieron. Éramos los gentiles. Éramos los gentiles. O sea, los romanos no sabían, pero el pueblo Jacob, Israel, sabía. Pero Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, había maestros de la palabra que habían guiado mal al pueblo. Lo habían guiado tan mal hasta el punto que dijeron: liberen a Barrabás. Ahora, en este tiempo, ¿habrán cambiado las cosas? ¿O Satanás se encargó de empezar a meterse dentro de los líderes para confundir a las personas? La respuesta es que permanentemente la oveja está en peligro. El mayor peligro de la oveja no está afuera, está adentro. Porque cuando Yeshua vino, los que le mandaron a matar eran los mismos sacerdotes, desde Caifás y toda la María en coche del Sanedrín. Eran los mismos que tenían la Biblia, la Torá en la mano, los que predicaban la ley. Ellos le mandaron a matar. Y nosotros en este tiempo, de muchas formas, de alguna forma queremos llevar de nuevo a la cruz a alguien que ya se bajó de la cruz, que ya no está en ese madero. Yo cuando era chico me hacían besar un crucifijo con un yeso, con alguien colgado. Pero cuando yo mando a mi estado de familia que ahí no está el Señor, el que le enseñaron mal se ofende, porque no le fue abierto el entendimiento. Entonces la gente llega, la Pascua llega el sábado, el viernes, y está llorando. Y está llorando. ¿Y qué es lo que dijo el Señor a María Magdalena? ¿Qué le dijeron los ángeles? ¿Qué le dijo el mismo Señor? ¿Por qué lloran? Así está escrito. Si leen Juan capítulo 20 de la resurrección, dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya venció. Amén. Él está vivo dentro de Amén. nosotros. Él ya venció. El que fue colgado en un madero. Y hablando de que está vivo dentro de nosotros, en Mateo 26:2 que acabo de leer, habla de la Pascua, dice: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Quiero que se concentren en la palabra crucificado. Usted está en Gálatas 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice el versículo 20 del apóstol Pablo, que lo tomamos para nosotros? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vaya a Lucas 9:23. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué estás crucificado con Cristo? Porque Cristo fue entregado a un madero, es crucificado. Pero en ese madero vence a la muerte, porque así estaba pautado por la ley. Juan 1:29, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está diciendo que ya no es el hombre de antes, cambió. Por eso él dice: y ya no vivo yo, y reconoce: Cristo vive en mí. Cristo.
Y recalca, y lo que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, la carne nuestra, porque él crucifica, la carne crucifica el pecado original, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Entonces ya andamos por fe. Amén. Todos nosotros. Pero pasamos a ser, como dice el apóstol Pablo, a través de esa muerte espiritual, todos tenemos que morir a la carne y vivir en el rango espiritual. Pero ¿qué dice Lucas capítulo 9, versículo 23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Ya nos vamos preparando para orar. Quiero que ustedes observen este detalle. El detalle que quiero que observen es que muchas personas se van a congregar. Y hay personas que observaban muchos ministerios que de repente van en silla de rueda. Y esperan que en algún momento un pastor le imponga la mano y ore y que se levante de la silla. Ahora, ¿ha sucedido estas cosas? Sí, en algunos casos sucedió. Pero en otros casos no sucedió. Hay personas por las cuales se le ha orado que están atravesando una enfermedad de muerte y la persona sigue yendo y no es sanada. O sea, está cargando una cruz. La gente que le ve como que hay una maldición en la persona. Quiero que lea Mateo 10, 28. Pero la persona sigue con fe. Sigue congregándose, a pesar que está en una silla de ruedas, a pesar que no fue sanado en esta área, que no fue sanado en aquella área, pero se mantiene. Es más, ya se está muriendo y se mantiene en la fe. Hay personas que murieron con una enfermedad creyendo en el Señor. Y sus parientes se enojan y dicen, ¿pero dónde estuvo Dios? ¿De qué Dios me hablan? Y no entienden. Me van a tener que seguir, van a tener que cargar su cruz y seguirme. Entonces el Señor cuando Satanás le puso dudas y estaba, en Mateo 26 dice que él estaba en el monte de los olivos y él reprende esa duda y dice, Padre, aparta de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces es el momento de orar al Padre, porque el enemigo te va a sembrar dudas. Él estaba triste, pero su destino era la cruz. Y para muchas personas, hay pastores, por ejemplo, hay hombres que predican que nacieron sin brazo, sin pierna. Ellos podrían, los padres y él mismo podría estar odiando a Dios porque dice que él nos formó del vientre de esta madre, pero mira cómo me va a formar así. Y de repente ves que lo levantan y ves que tiene una esposa e hijos perfectos. Él no tiene ni brazo, no tiene piernas, y lo ponen acá arriba una mesa, predica el tipo. No está cargando una cruz, no es el mejor de los ejemplos. Sí. Entonces todo lo que es maldito y visto como maldito, que Satanás quiere que sea así, él por fe lo convierte en algo que es bendito para la vista de los demás. Amén. Haciéndole notar que se trata de la fe y no se trata de los miembros que tenemos en el cuerpo. Por eso, ¿qué dice Mateo 10, 28 para aquellos que están atravesando un problema de salud? Dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a orar, querido Padre Celestial, acá estamos, Señor. Gracias, Señor. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 13 al 14, que va de la mano con Deuteronomio capítulo 21, porque Deuteronomio 21 del 22 al 23 dice, maldito es por el Señor el que es colgado en un madero, pero dice que es maldito por Dios. Sin embargo, en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice el apóstol Pablo, que es teólogo,
Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, dice, maldito todo el que es colgado de un madero. La consigna fue fuerte. Y hecho Jesús, ¿es maldito o es bendito? El mismo Pablo está recalcando y dice, porque está escrito. Y lo mismo digo yo. Está escrito, es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero aclara a continuación, para que en Cristo Jesús, que es Yeshua el Mesías, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Y quiénes son gentiles? Nosotros. ¿A fin de qué? A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces nosotros por la fe somos redimidos, recibimos el Espíritu Santo. Por la fe, ¿en quién? En alguien que colgaron en un madero. Alguien que está visto como un maldito hasta por el mismo Dios. Sí, porque Juan 3:16 dice, de tal manera nos amó el Señor que ha enviado a su Hijo para morir de esa forma. El mismo Señor sabía que se convertía en alguien maldito para los demás. Pero también sabía que Él podía revertir lo que está destinado a ser maldito para que sea bendito. Yo no sé cómo te están mirando a vos, Dios lo sabes. Quizás te están mirando como un fracasado. Muchas veces habrás escuchado, vos sí que naciste maldito, porque todo te sale mal. No pegás una por ningún lado. Bueno, hay alguien que tiene el poder y la capacidad de revertir todo lo malo, porque Él hace como quiere, con quien quiere y donde quiere. Si Él dijo que es maldito el que es colgado de un madero, Él, al que fue colgado de un madero, lo hace bendito. Y eso hizo con su Hijo, y eso puede hacer con nosotros. Amén. Y el Señor me dio en el final Mateo capítulo 13. ¿Por qué Mateo capítulo 13? Versículo 55. Porque habíamos aprendido que la palabra madero significaba madera, tronco, árbol. Y no es casualidad. En Mateo capítulo 13, versículo 55 le dicen al Señor, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Ahora la pregunta es, ¿el Señor era carpintero? La respuesta es sí. ¿El Hijo de Dios es carpintero? Sí. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Hasta los cuántos años trabajó como carpintero? Hasta los 30. Ahora quiero que te lo imagines al Señor tomando un árbol, tallando un madero para convertirlo en mesa, preparando una puerta. Yo creería que era el mejor de los carpinteros. Pero ¿cuál es el trasfondo espiritual para que el Mesías, nuestro Señor y Salvador, trabaje durante tantos años con la madera? La respuesta espiritual es que Él tenía que amar la madera porque Él iba a morir en un madero. Él sabía que es maldito el que es colgado de un madero, pero tenía que tener una comunión demasiado íntima y fuerte con esa madera. Porque en esa misma madera con la que Él trabajaba, luego iba a correr su sangre. El carpintero, el que trabaja con el madero, porque iba a morir en un madero. Por eso el título de la enseñanza va a figurar así en YouTube: el que venció en el madero. El texto que no pueden interpretar los judíos, los hebreos, Israel, es el Isaías 53. Que si sé que por las redes sociales lo van a lograr escuchar muchos de los hebreos, muchos de Jerusalén.
Y ahora lo van a poder entender porque tiene una homilética, una cronología. Y dice así, Isaías 53 del 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Los que están con algún problema de salud, concéntrense, pónganse en la mano en donde sientan que el enemigo le está atacando. Proyéctense en lleno de luz del Espíritu Santo del Señor. Él es Padre de luces. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, amén, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué herido de Dios? Porque el mismo Dios dijo, maldito es el que es colgado del madero. El mismo Dios lo entregó a esa muerte por nosotros, para redimirnos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, y ese es cuando todos lo abandonaron. Mas nuestro Señor cargó, el Padre cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Él, sin tener pecado, se hizo cargo de todos los pecados para pagar la deuda. Angustiado Él y afligido, dice la palabra, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una muerte silenciosa, pero con un gran poder espiritual como trasfondo. A mí, cuando me dicen que Satanás ve el futuro, le digo que se equivocan. Porque si Satanás hubiese sabido que la muerte de Yeshua en la cruz iba a humillarlo públicamente y destruirle, y espiritualmente quitarle esas llaves que tenía el poder de llevar a la gente al Hades, lo hubiese cuidado, no hubiese permitido de ninguna manera que él llegara a la cruz. Por eso es que en Mateo 16 el Señor le dice a Pedro, cuando le dice que lo iba a defender de la muerte, dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Y la mirada de las cosas de Dios era llegar al madero, a dar la vida por nosotros. Eso ya pasó. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Ahora tenemos que concentrarnos en las buenas nuevas, en ser nuevas criaturas y predicar las nuevas criaturas. Por eso, si por primera vez estás escuchando, si sentís en tu corazón decir estas palabras, las decís. Solamente te puedo guiar basado en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca, confesar al Señor. Si sentís hacerlo, hacerlo, no es obligación. Es decir, en esta hora, Padre Celestial, confieso como Señor y Salvador a tu Hijo amado, lo acepto en mi corazón. Quiero ser una nueva criatura. Gracias por hacerme bendito siendo maldito por el pecado original. Ahora soy bendito del Señor. Tú venciste en el madero, venciste en la cruz. Te hiciste maldito por breve tiempo, para resucitar con carne nueva, para darnos vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, yo les bendigo con toda bendición. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Que sean bendecidos con toda bendición. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, desde Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo, como siempre, la palabra del Señor a través de la radio, a través de TikTok, a través de todos los medios. Que sea un canal de bendición para todos vosotros. Este programa ha sido patrocinado
por Distribuidora de Agua Las Nieves, nuestro querido Ricardo, gracias nuevamente, bendecido querido. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro, ¿sí? En la mesa de trabajo, nuestra querida la hermana Gaby nos estuvo acompañando. Le dejan mi saludo como siempre, mi querida esposa Melanie, Isaac y toda la familia de la fe de nuestro ministerio. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza. Nosotros nos quedamos acá en la sintonía de la radio. Vamos a estar escuchando los mensajes de texto que nos están llegando. Suscribiste a nuestro canal Clase Bíblica Ferreira. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.